Entonces, yo lo que he querido ha sido convertir esto en una verdad, en una realidad. No era una batallita del abuelo, sino que era algo auténtico. Les he mostrado fotografías, les he mostrado documentos, les he mostrado otros testimonios y de verdad que la gente se ha sentido muy emocionada. 1916, 5 de marzo, 4:15 de la madrugada. Cerca de las costas de Brasil, el buque insignia de la Marina Española hace aguas y se va a pique, 600 tripulantes a bordo. Es una historia olvidada que ahora rescatamos gracias al nuevo libro del periodista Francisco García Nobel, Naufragio. Es la historia del buque Príncipe de Asturias, al que casi podríamos llamar el Titanic español. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. ¿Dónde y cómo se encontró con esta historia que parece tan épica, pero a la vez tan olvidada? Bueno, me encontré por casualidad con esa historia. Yo estaba trabajando, soy periodista de televisión, y estaba trabajando en un documental sobre el final de la flota del almirante Cervera en Santiago de Cuba, con lo que terminó la guerra de Cuba. En la investigación sobre ese tema, yo me encontré con una documentación totalmente inédita que hablaba del hundimiento de un transatlántico en aguas de Brasil. Era el Príncipe de Asturias. Me sorprendió porque no conocía en absoluto esa historia y empecé a investigar y realmente le encontré un parecido total, como ha dicho antes, con el naufragio del Titanic. Yo he querido contar varias cosas en la novela, ¿no? Por una parte, recuperar la historia del Príncipe de Asturias, una historia totalmente olvidada, la historia del naufragio, pero en segundo lugar, puesto que yo he tenido ocasión de contactar con muchos de los familiares descendientes de supervivientes o de fallecidos en aquel hundimiento, yo he visto lo que era y lo que ha significado la aparición del libro para ellos. Para la gran mayoría, el naufragio era como las batallitas del abuelo, algo que habían oído contar en casa, que les habían contado sus padres o les contaban sus abuelos, pero de lo que no tenían ningún testimonio para poder constatar que eso había sido una realidad, porque realmente esto estaba olvidado por completo, incluso en los medios de comunicación. Pero ella, la protagonista, se empecina y se empeña en rescatar lo poco que le queda, ¿no? Para construir su propia historia. Y encuentra su propia historia y la de los otros, claro, la de los otros protagonistas. Porque paradójicamente, en la vida de Teresa, que ocurre, supongo que ocurrirá muchas veces, paradójicamente ella no existiría sin ese naufragio y sin que su abuelo hubiera fallecido en ese naufragio. Claro, yo digo que el mundo es un mundo de casualidades, de circunstancias muy extrañas, y que somos lo que somos pues por una auténtica casualidad. Como digo en un momento del libro, si un personaje masculino o femenino no hubiera estado en un momento determinado en una cafetería, si no hubiera puesto su mirada en la puerta de entrada, si en ese momento no hubiera llovido y no hubiera entrado para refugiarse de la lluvia el otro personaje, no se hubieran cruzado sus miradas y no se hubieran visto, pues Teresa no hubiera existido jamás. Y como Teresa, pues millones de seres humanos. Claro, somos resultado de una casualidad. Yo he querido, de alguna forma, rescatar no solo la historia del barco, ¿no? Del transatlántico, sino esa historia también olvidada de nuestros sin papeles que viajaban a América. La gente olvida ahora en muchas ocasiones, cuando son los ciudadanos de aquel continente o los ciudadanos del norte de África quienes llegan a nuestras costas, que nosotros, casi 5 millones de españoles, o más de 5 millones de españoles, en muy pocos años, a principios del siglo XX, emigraron a Argentina, a Montevideo, a Brasil, en busca de trabajo y en busca de pan. Y iban, como usted muy bien dice, sin papeles, con eran una mano delante y otra detrás. Eran los sin papeles de la época. Y debo decir que, según todos los testimonios, los datos, los archivos que yo he manejado, fueron recibidos de manera espléndida,
tanto por las personas de Argentina como las personas de Uruguay o las personas de Brasil y de otros muchos países. No se puede decir lo mismo. No se Cuando puede les ha pasado a ellos lo mismo, ¿no? No se puede decir lo mismo. Por eso me ha gustado rescatar y contar esa historia. Tu libro cuenta que incluso se podía haber especulado con ese último viaje del príncipe de Asturias siendo torpedeado por un buque alemán o un buque inglés, según la historia, ¿no? Era la Primera Guerra Mundial y el Mediterráneo y el Atlántico estaban constantemente amenazados por los buques ingleses y por los submarinos alemanes que torpedeaban a diestro y siniestro a todo buque mercante que transitara por esas aguas de forma indiscriminada, incluso aquellos buques que, como en el caso del Príncipe de Asturias, pertenecían a un país neutral. Y después, lógicamente, también se ha dicho, porque la isla de San Sebastián, donde se hundió, es una isla que tiene un alto porcentaje de magnetita en sus acantilados, y entonces hace que las brújulas se vuelvan locas. Entonces se hablaba pues también de extraños fenómenos, incluso paranormales, que habían hecho aproximar al buque hacia la costa. Cuando en este caso lo más probable es que fuera la densa niebla que había. Fue la niebla y la tormenta. Fue la niebla, la tormenta, eso sí, la locura del compás, de la brújula, que no les indicaba el rumbo exacto. No vislumbraron el faro de Punta Boí, y en un momento pues lo que vieron a la luz de un relámpago es frente a ellos el acantilado de Punta Pirabura, y no llegaron a Punta Pirabura porque antes se embarrancaron con los arrecifes. El buque se abrió por debajo en toda su extensión, y en 5 minutos se fue al fondo del mar. Es curioso porque ese buque, que es una historia paralela a la del Titanic, tanto el Titanic como el Príncipe de Asturias tienen algo en común, y es que cuando su botadura, el día de la botella de champán estrellada sobre el casco del buque, tanto uno como otro habían sido publicitados como buques totalmente insumergibles, y los dos reposan en el fondo del mar.